pues de inicio el tema me pareció muy atractivo, la transformación social y los jóvenes, porque estamos viviendo justamente una época en la que los jóvenes están tomando parte muy importante en la transformación del mundo, lo que ya comentaban pues, los compañeros anteriormente. Este movimiento de los indignados creo que a muchos nos dio esperanza de que podía existir un movimiento masivo, un movimiento generalizado que está luchando por un mundo diferente y que está diciendo no a muchas cosas que pensamos que eran perpetuas y que pensamos que eran inamovibles. Desde el sistema partidista convencional hasta los grandes intereses financieros que rigen nuestro mundo, ¿no? Y eso parecía que no había manera de ya ni siquiera quitarlo, ya no había manera de protestar ante eso y que no había conciencia al respecto. La realidad es que no, es que vimos que muchos jóvenes se movilizaron en todo el mundo y que siguen movilizándose, protestando justo por este sistema que se nos ha impuesto. Entonces, eso a mí me pareció muy alentador el año pasado, y lo cierto es que este año pues iniciamos como con la expectativa de qué va a pasar. Este movimiento de jóvenes indignados este año, ¿qué tiene por delante, no? Y en ese sentido yo lo he discutido largamente con gente en México, pero también de otros países, de cuáles son las perspectivas de este movimiento. Han salido muchos artículos al respecto y creo que hay coincidencia en algunos puntos. Los principales es que el movimiento de los indignados carece de una utopía construida o una utopía propia, ¿no? Es un movimiento que dice no a muchas cosas, pero que tampoco tiene muy claro a qué decir sí. Incluso el nombre, ¿no? Nos indigna el sistema como está, el sistema financiero, las corporaciones, los sistemas políticos, pero ¿qué queremos construir? Entonces ahorita está, creo, en esta fase entre el indignarse y el empezar a crear lo que queremos, y en ese sentido, ¿con qué nos identificamos? Yo he participado desde que inició el movimiento de México Toma la Calle en las asambleas del Monumento a la Revolución. Es un movimiento en México que se inspiró justamente de este movimiento de los indignados en España, y veo que tienen justamente, o veo que tenemos ese problema, ¿no? Y existe la intención de generar un pensamiento colectivo, una forma de vida colectiva, que existe una idea de que eso colectivo trastoque nuestra vida en todas las dimensiones, ¿no? En la dimensión política, generando asambleas, buscando el consenso, buscando nuevos mecanismos de participación política y de representación política. En la dimensión económica, buscando alternativas de economía. En el Monumento a la Revolución se han hecho intercambios, que son intercambios de objetos sin necesidad de dinero. Estamos implementando una plataforma de banco de tiempo que le decimos Cochinito del Tiempo, y es justamente una plataforma en donde podemos ofrecer y demandar servicios sin necesidad de dinero, un banco de tiempo. Yo tengo tiempo, soy rico, ¿no? En el Cochinito del Tiempo. Entonces, ofrezco y demando servicios. Entonces, hay también esta propuesta de generar lo colectivo en la dimensión económica, por supuesto en la dimensión cultural, en la dimensión educativa, en fin. Existe este pensamiento de ir generando lo colectivo, pero tampoco está muy claro cómo se puede generar eso colectivo y qué queremos construir en una ciudad como en la que estamos viviendo, que es el Distrito Federal. Entonces, bueno, esa es alguna de las perspectivas que yo veo con este movimiento de indignados. Sin duda, me parece muy interesante señalar esto, de que se necesita, para que haya un cambio, para que haya una utopía, por lo menos 2 generaciones, porque para eso es necesario un mínimo de consenso. Entonces, una primera generación puede generar cierto contenido de esa utopía y se empieza a consensuar, pero no es sino hasta la segunda o tercera generación cuando eso empieza a dar fruto, ¿no? Entonces, no me parece en vano que sea justamente con este libro de Indignados,
que ya es una persona grande, ¿no? Y que justamente tiene esta claridad y lo expresa, lo manifiesta hacia esta nueva juventud que empieza a despertar, ¿no? A concientizarse. Entonces, me gusta mucho que aquí estemos gente joven y gente grande, porque justamente en este ir y venir de ideas es cuando creo que se puede generar diálogos más, digamos, que lleven a consecuencias prácticas y a consecuencias favorables, ¿no? Para lo que estamos soñando aquí en colectivo. Otra experiencia que yo quería compartirles es la experiencia que tenemos en el Tianguis de Multitrueque en la Magdalena Mixhuca. Llevamos cerca de 2 años trabajando en una colonia. En esta colonia nosotros nos aventuramos a empezar a trabajar porque teníamos la inquietud de hacer un trabajo comunitario, de llevar la propuesta de la economía solidaria, la propuesta del dinero comunitario a algún lugar dentro de la Ciudad de México y que fuera una colonia como cualquier otra, en un afán de querer generar un modelo que pudiera ser reproducible en diferentes colonias. Y la intención era que en esta colonia se empezaran a acercar las personas de la colonia y que empezaran a participar con nosotros y que empezáramos este diálogo y empezáramos a saber qué es lo que ellos necesitaban y cómo nosotros podríamos ayudarles. La realidad que no fue así. No, desafortunadamente la gente de la colonia no fue la que se unió y participó en esta experiencia, pero fue muy grato para nosotros que los que sí se acercaron fueron jóvenes, muchísimos jóvenes que estaban buscando alternativas diferentes al sistema y que ahí, en este espacio de la Magdalena Mixhuca, encontraron un espacio y un foro de intercambio de sueños, ¿no? De intercambio de utopías. Entonces ahí, en este espacio, han coincidido colectivos, por ejemplo, que hacen bicimáquinas, ¿no? Que hacen generadores de electricidad a través del pedaleo. Un poquito inspirado por ellos es que hoy yo me vine en bici, ¿no? Entonces, pero ahí van con nosotros a la Magdalena Mixhuca y comparten su saber y comparten sus bicimáquinas. Vimos también que había una gran corriente de jóvenes que estaban trabajando por la parte de agricultura urbana, de los techos verdes, de la hidroponía, de la organoponía y todas estas técnicas de siembra urbana. Entonces, llegan muchos jóvenes ahí llevando su propuesta de siembra, ¿no? Y con cosas de verdad que te encuentras en la calle, ¿no? Con cosas que son a veces totalmente de reciclaje, pero con eso ellos empiezan a sembrar. Y llevan, no solo nos dan su saber en cuanto a cómo sembrar, sino llevan incluso las cosas que siembran, ¿no? Llevan sus lechugas, llevan sus acelgas, en fin. Vimos que había otro grupo de jóvenes que estaba muy interesado en integrarse como productores de alimentos. Entonces tenemos cooperativas de jóvenes que hacen pan en hornos de leña, por ejemplo, y también llevan con nosotros su pan y por supuesto también comparten cómo hacer un horno de leña, que es muy fácil, como un tambo de esos de basura, de eso hacen su horno. En fin, así vimos que había una gran diversidad, como comentabas, de jóvenes que iban a este espacio y que era muy chistoso porque veías a personas que tenían tendencias como anarquistas, marxistas, algunos eran de la mexicanidad, es decir, danzantes, otros no eran nada, pero ahí estaban, ¿no? Entonces, hay un eclecticismo ahí en ese espacio propio de la misma ciudad y propio de la diversidad de los jóvenes, ¿no? Y lo interesante es que existe como un espacio de interacción y de intercambio en donde ya no importa qué ideología tienes y ya no importa incluso qué edad tienes, lo importante es que tú y yo estamos compartiendo un sueño y estamos como personas reconociéndonos, reencontrándonos y tratando de articularnos en esta utopía que puede ser común y que creo que es lo que nos hace falta, porque está bien que haya mucha diversidad, eso no hay ningún problema, es parte incluso de la riqueza, como
como humanidad. Pero ¿cómo encontramos esos medios de articulación entre nosotros para poder compartir nuestros sueños y para poder generar utopías posibles? Gracias.